El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza su primer visita de Estado a Washington. Estimados amigos, si quieren escuchar el contenido de este video, denle like. Vamos a hablar ahora sobre esta visita, su primera visita oficial a algún país del presidente Andrés Manuel López Obrador. Miren ustedes que una vez que se dio a conocer en la opinión pública sobre la invitación que le formulara el presidente de Estados Unidos a ambos mandatarios firmantes del tratado México, Estados Unidos y Canadá, TECMEC, invitó al primer ministro de Canadá y al presidente mexicano a que se realizara un evento conjunto en Washington a efecto de poder hacer un posicionamiento conjunto una vez que entró en vigor el referido tratado, que fue antecedido por la revisión y aprobación en los tres países por los poderes legislativos. En el caso de México, pues el Congreso de la Unión. Bueno, inmediatamente a la invitación y por las heridas que permanecen en relación a los insultos, vejaciones, malos comentarios del presidente norteamericano hacia nuestros paisanos en Estados Unidos, hacia México, la imposición de aranceles, su persistencia en querer construir el muro en la frontera México-Estados Unidos, todo ese clima hostil que ha venido demostrando durante muchos años y que utilizó en su campaña incluso, bueno, pues algunos mexicanos justamente cuestionaban la visita del presidente Obrador a los Estados Unidos, diciendo incluso que había sido citado, así como cuando alguien le manda un ministerio público, un juez, un citatorio: mira, te tienes que presentar mañana a las 8, a tal hora, a tal lugar, cuestión que verdaderamente pues no es posible, porque se trata de que es un presidente de un país soberano que otro presidente no puede citar de esa manera. Pero ¿qué es lo que podemos rescatar o qué podemos resaltar de esta importante visita del presidente a los Estados Unidos? Lo primero que tenemos que comprender es el contexto mundial en el que estamos en este momento viviendo y atravesando todos los países del orbe. Todos, de manera unánime, las economías se desplomaron. Quiere decir que las expectativas de crecimiento económico que tenían algunos países quedaron truncados por la pandemia. La paralización de la planta productiva en China, que es la fábrica del mundo, la paralización de aeropuertos y muchos puertos marítimos en un funcionamiento verdaderamente mínimo, con el tránsito de mercancías muy limitadas. Así es que no solamente no crecieron los países, en muchos casos decrecen sus economías, bajaron en la propia intensidad y ritmo de crecimiento que teníamos. Entonces, ante este panorama internacional, lo lógico, lo natural es que todos los países van a salir con un verdadero deseo de conquista del mercado y de la comercialización de sus productos a todas partes del mundo. En este contexto, la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio del TECMEC entre México, Canadá y Estados Unidos representa una maravillosa oportunidad para que estas tres naciones, alineadas en sus propósitos, alineadas en sus políticas económicas y en el intercambio comercial que ya viene de 25 años atrás, pues puedan representar un bloque organizado, un bloque competitivo ante lo que viene después de esta pandemia COVID-19 que no terminamos de librar, pero que por lo menos en varios países, como es en Europa, ya han podido pasar la parte más grave, y en América estamos, al parecer, en
en la parte ya transitando hacia lo que pudiera ser la normalidad de la sociedad. Pero, ¿qué pudiéramos decir de esta visita? Primero, resaltar que López Obrador, en lugar de que se le rindan los homenajes militares y con una guardia militar ahí haciéndole valla, prefirió asistir a dos monumentos muy emblemáticos, como amante que es de la historia de México y de los símbolos históricos, que en sí mismo tienen mucha carga y representan mucho para un país. Primeramente, fue a colocar una ofrenda floral al memorial del presidente Lincoln. Posteriormente, a la estatua de Benito Juárez, que también está ahí en Washington por un regalo que se hizo en algún momento de ese monumento a los Estados Unidos. Es importante que en varios países, yo tuve la oportunidad de visitar Cuba hace algunos años, y ahí también hay un monumento a Benito Juárez, un personaje probablemente con Francisco Villa, Benito Juárez, los dos personajes más universales de nuestra historia de México. Entonces llega Obrador a dar ese respeto hacia esa figura histórica que es el presidente Lincoln. Ahí acuden de manera voluntaria, de una manera espontánea, mexicanos que transitaron las carreteras desde Carolina, desde Los Ángeles, desde San Francisco y muchas partes más, para ir a saludar al presidente de México y mostrarle su respaldo. Algunos medios chayoteros, algunos periodistas de mal agüero y de mala formación dicen que eran acarreados, que los habían llevado en camiones, cuando transitar por Estados Unidos no es lo mismo. Por eso, por respeto a nuestros connacionales que de manera voluntaria fueron y acudieron, hay que recordar que López Obrador llegó con una importante votación de los 30 millones de connacionales que están en Estados Unidos. No votaron los 30 millones, obviamente, porque votación total tuvo López Obrador casi 33 millones de votos, pero sí una importante porción de la votación emitida en Estados Unidos fue a favor del presidente López Obrador. Entonces, quiero puntualizar que en sus intervenciones de los discursos, primeramente del presidente Trump, señaló la importancia de la colaboración económica en esta región y anunció que se posicionará este tratado y esta relación México y Estados Unidos y Canadá como una de las relaciones más importantes para el gobierno norteamericano, por encima de la relación que tiene con el gobierno chino. Pero también abordó una temática, un aspecto de carácter político, cuando refirió el presidente norteamericano que el presidente Obrador había llegado con un respaldo mayoritario al gobierno y con la esperanza de que luchara contra la corrupción, la inseguridad, el tráfico de armas y todos esos flagelos, y donde había una alianza para poder avanzar en esos temas que habían sido olvidados por muchos años. Del presidente López Obrador quiero decir que fue un discurso extraordinariamente elaborado, el mejor discurso desde el fondo, la forma que le he escuchado al presidente López Obrador. Además, acostumbrado a hablar de una manera muy lenta, muy pausada, dando muchos tiempos, al contrario de esa costumbre, fue ágil en la forma de ir disertando y hablando sobre el discurso y el contenido de manera esencial
tuvo un centro económico. La importancia del tratado y de la economía de América del Norte y la necesidad de relanzar y poder combatir ese déficit que se tiene entre importaciones y exportaciones, en donde en los últimos años la región de América del Norte ha perdido terreno. Pero aún más, lo que más me agradó de este discurso, como mexicano que soy, como mexicano que tiene familia, hermanos, primos, tíos en diversas partes de Estados Unidos, muchos hermanos y amigos esparcidos allá en Estados Unidos, al referirse de una manera gallarda, digna y muy amorosa de nuestros paisanos, que significan una fuerza laboral pujante, fuerte, joven, batalladora en los Estados Unidos. Con eso puso el acento más importante de la reunión al decirle al presidente Donald Trump de una manera muy educada, muy a la manera diplomática, que nuestros connacionales no son delincuentes, que nuestros connacionales son la mejor mano laboral que se puede encontrar en los Estados Unidos, y evidentemente también de este lado, cuando vienen a establecer empresas, el mexicano es noble, honrado y trabajador. Bien por esta reunión, bien por este encuentro, y bueno, vamos a trabajar en esta integración de la región de Norteamérica para poder de alguna forma mitigar los efectos de esta pandemia. Estimados amigos, si les gusta este video, denle like y vamos a seguir dándole seguimiento al contenido de esta reunión tan importante para los dos países. Muchas gracias y hasta la próxima.